favor, tengan sus Biblias abiertas a Lucas 14, perdón. Ya pasamos al capítulo 14. Como mencionaba hace 2 semanas que di el mensaje, el Señor empieza a dar una serie de parábolas. Es cierto que hay muchas cosas en medio que son las cuestiones de que se vieron en el tercer año de ministerio. A mí eh, me saltaron a la vista mucho precisamente las parábolas. Y estas parábolas me llama la atención que en el tercer año del ministerio de nuestro Señor Jesucristo da estas parábolas, pues todas estas parábolas tienen que ver con evangelismo. Y es muy importante para los evangelistas, para evangelizar. Recuerden que todos tenemos que evangelizar. La idea del evangelismo no es solamente para quienes pueden, no es solamente para quienes saben. Usted, yo, todos tenemos que evangelizar, absolutamente todos. Tenemos que evangelizar. Y aquí se nos da una idea, se nos presenta en este pasaje, en esta parábola que hemos leído, y una idea fascinante, maravillosa sobre el evangelismo y sobre la salvación. Es la parábola de la gran cena. Estamos, Lucas capítulo 14, a partir del versículo 15. Vamos a leer algunos versículos. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados, Lucas 14, 15, uno de los que estaban sentados con él a la mesa, le dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a sus siervos a decir a los convidados, venid, que ya todo está preparado. Ahora, versículo 18 es la respuesta de los convidados y todos los convidados, es decir, a una comenzaron a excusarse. No vamos a leer las excusas, la vamos a dejar para después. Básicamente empiezan a excusarse los convidados y lo que sucede después es que el amo, que el señor, que el dueño de la casa, que el dueño de este lugar, se enoja obviamente con los convidados y le dice a sus siervos, bueno, entonces vayan por las calles, vayan por las plazas, empiecen a traer a la gente, quien quiera que sea, sordos, paralíticos, quien quiera que sea, que no tengan dinero, no importa, que entren a mi casa y llenen mi casa. Incluso está esa frase muy famosa y también muy mal interpretada que es, fuérzalos a entrar. Pero no vamos a llegar a eso ahora, en ese instante. Y así se llenó la casa, se llenó la casa de estas personas extrañas, llamémosle así, o de la calle, de cualquiera, y disfrutaron la gran cena que se les había hecho. Así termina la historia. Esta historia la vemos bastante parecida en el capítulo 22 de Mateo, por si quieren apuntarlo. No lo van a encontrar en sus concordancias porque yo no lo encontré en mi concordancia. Mateo 22 del 1 al 14. En Mateo 22 del 1 al 14 vemos básicamente las mismas señales, vemos básicamente el mismo sentido, solamente algunos detalles cambian. En Mateo 22 lo que vemos es a un rey, a un gran rey, haciendo las bodas. Y lo que vemos es que los convidados no solamente se excusaron, sino empezaron a matar a los siervos del gran rey. ¿Y qué es lo que vemos después también? Que el gran rey envía a matar y a destruir todas sus posesiones, todo lo que tenían estas personas que rechazaron su gran boda. Y por supuesto vemos a los convidados de que hubo uno que no estaba bien vestido y fue desechado. Estoy señalando esto y estoy señalando ciertas diferencias. Muy interesante porque el Señor Jesucristo creo que no dijo sus parábolas solamente una vez. Esta parábola la estamos viendo en los tiempos del tercer año de ministerio. La parábola que aparece en el capítulo 22 de Mateo es en la última semana. No la vamos a ver en detalle porque es muy violenta, básicamente la misma acá que en Lucas, muy violenta, muy severa, muy difícil. Y prefiero dejarles mejor a la espera
cuando lleguemos a Mateo 22, cuando lleguemos a la última semana, porque el Señor se pone mucho más gráfico y terrible, sería la palabra un poquito más exacta, contundente, con un juicio mucho más severo. Veamos por este momento la de Lucas. Y en este pasaje de Lucas, en esta parábola, lo que vemos al Señor Jesucristo todavía dejándonos con ciertas dudas, con ciertas inquietudes, pero pone y siembra en nuestro corazón la idea del Evangelio. ¿Qué es esta gran cena? ¿De qué está hablando aquí el Señor Jesucristo con esta gran cena? Apenas es un versículo y medio, si no estoy mal. Un hombre hizo una gran cena, versículo 16. Estamos en capítulo 14 de Lucas. Un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. ¿Quiénes son esos muchos? A la hora de la cena envió a sus siervos. ¿Quiénes son los siervos? A decir a los convidados, venid, que ya está preparado. ¿De qué está hablando el Señor Jesucristo? La interpretación más exacta. La interpretación más clara, la interpretación más evidente, pero tienen que conocer muy bien el Evangelio, especialmente en todos sus rasgos. Y eso nos da el panorama genuino de toda la grandeza de lo cual está hablando el Señor, es de toda la gracia que vino por Cristo Jesús, para nosotros y para toda la humanidad. Cuando yo evangelizo me gusta mucho este término que aparece en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, más la, esto se lo saben muchísimos, la dádiva. Dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y me gusta mucho esa palabra dádiva porque la palabra dádiva significa regalo. Y es una de las mejores formas de expresar el Evangelio. Este es un regalo que Dios le ha preparado, un regalo que Dios le ofrece. Pues ahora el Señor Jesucristo y por medio de este pasaje, por medio de esta parábola, espero que lo tengan en su mente, que es otra comparación del Evangelio, una comparación muy bella, muy hermosa. Dios abriendo las puertas de su casa y preparando banquete para todos los seres humanos. Eso es el Evangelio. Una cena gloriosa, una cena dichosa, una cena gratuita, una cena de paz, porque uno no se sienta a comer con los enemigos. Recuerden que antes de Cristo todos nosotros somos enemigos, todo el mundo es enemigo, al igual que el diablo, todos ellos siguen la misma corriente. Nosotros éramos enemigos de Dios y como dice el apóstol Pablo en el segundo capítulo de Efesios, éramos por naturaleza hijos de ira. ¿Qué quiere decir eso? Que por naturaleza nos iba a caer la ira de Dios. Eso es lo que quiere decir Pablo. Nuestra herencia, nuestra ganancia, lo que íbamos a alcanzar al final de nuestras vidas, sin importar quién sea, era la ira de Dios. El enojo de Dios, la furia de Dios, el malestar de Dios, la molestia de Dios cayendo y cayendo perpetuamente, como es la interpretación de muchos pastores. Perpetuamente en el infierno y después en el lago de fuego, perpetuamente cayendo la ira de Dios, la ira de Dios, la ira de Dios por toda la eternidad. Ese es nuestro destino. Era nuestro destino. Y es el destino de todo ser humano. Por causa del pecado, por causa de su rebelión, por causa de su incapacidad de encontrarse con Dios. Es incapaz el ser humano. Por esa razón es que la salvación es un regalo. Y ahora, la salvación, como aparece aquí en este pasaje, la salvación es una cena gratuita. Es permitirles entrar en mi casa. Es Dios abriendo las puertas de su casa para todos. ¿Cuánto tenemos que pagar? Nada. ¿Qué tenemos que hacer? Nada. Entra gratuitamente. Alguien que supiera, alguien que entendiera, diría, pero yo no soy digno de Dios. No merezco estar con Dios. Yo no debo estar ahí con Él. Mi pecado me ha alejado. Soy rebelde. Vivo de mala manera. Pero para eso vino Cristo. Para eso vino Cristo, para saldar todas las cuentas, para pagar todo lo que hacía falta, para compensar nuestra justicia. En Él somos justos, en Él nuestros pecados han sido cancelados, pagados, condenados, destruidos.
y sepultados gracias a Cristo. Ya no hay ninguna división. Ya no hay nada que nos impida. Por eso es tan importante entender el Antiguo Testamento. ¿Cuál es el significado? ¿De qué se trata? ¿Por qué nadie podía entrar al lugar santísimo donde estaba la presencia de Dios? ¿Por qué no? Porque nadie era digno, nadie debía estar ahí. Cualquiera que tratara de ver a Dios, cualquiera que tratara de acercarse a Dios de manera indigna, fulminado, ejecutado, acabado. Incluso aquella vez en el monte Sinaí, incluso si los animales tocaban el monte, caían ahí fulminados, porque era la presencia de Dios. Pero vino Cristo Jesús, el cual había sido predestinado, el cual había sido prometido, el cual había sido anunciado por medio de las promesas, sí, por medio de las profecías, pero también por los sacrificios. Todos los sacrificios hablaban de Cristo Jesús, todos los sacrificios prevían ese pago, esa compensación, esa bendición, todos lo hacían. Que en Cristo Jesús todo quedaba cubierto, que en Cristo Jesús quedaba todo saldado, que Él era nuestro sustituto y no había otro medio y no había otra forma. Y nadie podría vestirse. No podía ni siquiera vestirse de una manera digna delante de Dios. Los sacerdotes que habían recibido ropas especiales, de lino especial, purísimas, blancas, perfectas, no cubrían su pecado. Esas ropas no cubrían su pecado. Y cuando el sumo sacerdote, que era el único que podía entrar en la presencia de Dios, una vez al año en el lugar santísimo, tenía que llevar, y él tenía las ropas más gloriosas. Él era el representante de todo el pueblo, pero ni él, porque una vez, cuando entraba una vez al año, tenía que llevar la sangre del cordero. No podía entrar sin sangre, no podía acercarse sin sangre. Y con la sangre del cordero, ese es el día de la expiación, en ese momento era que hacía la purificación y se daba el perdón. Es el día de la expiación. Nadie podía entrar a la presencia de Dios. Nadie podía estar con Él. Nadie podía tener esa reconciliación. Estos dos versículos guardan tanta historia. Todo el Antiguo Testamento está ahí, toda esa esperanza, toda esa necesidad, toda esa promesa, todo ese deseo. ¿Cuándo, Señor? ¿Cuándo, Señor? Vemos a aquellos que estaban esperando la consagración, la promesa por el Espíritu Santo se les había dicho, y cuando ven a Jesús en bebé, porque lo fueron a presentar al templo, dicen, ahora mis ojos han visto tu salvación. Al fin lo que estábamos esperando, al fin lo que estábamos anhelando, al fin lo que tanto deseábamos, regresar y tener reconciliación con Dios. Es por eso que este es un símbolo maravilloso sobre la salvación. El Evangelio, en el Evangelio, la justificación es dada por Dios, preparada por Dios para todo ser humano que la quiera recibir. El perdón de los pecados ya está pagado, ya está completado para todo ser humano que lo quiera recibir. La reconciliación con el Padre Celestial es gratuita. ¿Por qué? Porque tenemos un camino que es Cristo Jesús. De eso nos habla la Cena del Señor que hoy vamos a tener. ¿Se dan cuenta? Todo lo preparó Él. Todo lo hizo Él. Todo lo que costaba, todo lo que era difícil, todo lo que era imposible para el ser humano, Dios hizo el milagro a través de su Hijo Jesucristo en esa cruz y después todavía de esa cruz. Pues nuestra justificación fue hecha en gloria delante del Padre Celestial, como lo dice el escritor de Hebreos. Una salvación que a nosotros no nos cuesta nada. Una salvación que a nosotros no nos dolió. Una salvación que nosotros tal vez ni siquiera nos esforzamos. Nos vino de repente. Nos anunciaron. Nos dijeron, está bien, voy a creer. Pero tome en cuenta todo lo que le costó a Dios. Tome en cuenta
todo lo que a Dios le costó para poder abrir las puertas de su casa, para poder llamarle a usted y decirle, ven, siéntate aquí conmigo. Ahora esta es tu casa. Todo lo que costó, todo lo que esperaron, todo lo que desearon, todas las profecías. Por eso murieron los profetas, guardando esa promesa. Por eso lucharon los padres, los patriarcas. Por eso se esforzaron. Por eso fueron nómadas por el resto de su vida, esperando ese lugar celestial, esa ciudad gloriosa. Pero es hasta que viene Cristo Jesús, que se cumple todo el pago, que se cancela toda deuda, que Dios ya no es más nuestro enemigo. Hasta ahí. Y es en ese momento donde Dios invita a todo el mundo, sin importar quién sea, les invita, pasen a mi casa. ¿Qué tengo que hacer? Nada, pasar. ¿Qué tengo que cumplir? Nada, no tiene que cumplir con nada, solo pase adelante. Qué bello símbolo, ¿no? Ahora, ¿quiénes eran los convidados? Pasemos a esa imagen. ¿Quiénes eran los convidados? Y todos, a una, comenzaron a excusarse. El Señor llama a sus convidados. ¿Y quiénes son sus convidados en el símbolo? Bueno, los convidados tienen que ser las personas religiosas. Por eso los judíos tomaron esto como un insulto. Por eso los judíos tomaban estas cosas muy personalmente. Los convidados. ¿Sabe cuál es la ventaja de una persona religiosa? La ventaja de una persona religiosa es que se supone que tendría que estar buscando en serio a Dios. Pero es hasta que viene el Señor Jesucristo cuando se dan cuenta si verdaderamente están buscando a Cristo. O están buscando el dinero, o están buscando la vida fácil. ¿Qué es lo que están buscando? Es muy ilógico, ¿no? Dile a mis convidados, quiere decir, habla con aquellos que me estaban esperando. Habla con aquellos que me llamaban, habla con aquellos que hacen servicio, habla con aquellos que hacen culto, pero son religiosos. El gran problema de los religiosos es que están muy felices y acomodados con su religión. Ese es el gran problema. Y cuando Dios viene a hablarles y cuando Dios viene a mostrarles, no, no me convence. No, yo ahí no voy a poner mi fe. Yo, dice el religioso, voy a poner mi fe en mis actos, en mis obras, en mis acciones. Yo voy a poner mi confianza, yo voy a llegar a Dios por mí mismo, por mis capacidades, y nadie puede. Nadie podía, nadie puede, y jamás nadie podrá. Ningún ser humano. Pero estos religiosos estaban esperando a Dios, son los que se pasan orando, son los que se pasan leyendo, pero cuando Dios les habla, lo rechazan. Ya conocen a los religiosos, son los que se pasan encendiendo cositas, poniendo cierto humo, ahí vistiéndose de negro, afligidos, afligidas por supuestamente el dolor de Cristo. Cristo está en la gloria, Cristo ya no tiene dolor. Cristo está intercediendo por nosotros, Él no tiene ningún dolor, no hay por qué sentir luto por Él y eso no es una ofrenda jamás. Pero creen que con eso agradan a Dios, creen que su religión agrada a Dios, pero la religión jamás va a agradar a Dios y esa religión rechaza a Dios. Nunca esa religión será una bendición para ese ser humano y nunca esa religión o fe o supuesta fe será agradable a Dios si es un obstáculo para buscar a Dios. Ahora, esto de los obstáculos no termina ahí. Siguen los siguientes versículos. Ahora sí vamos a ver. Se excusaron los convidados. Tenían cosas más importantes. Habían cosas más valiosas. Había cosas en las cuales creían más y querían más. Versículo 18. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Las posesiones son muy importantes, ¿no? El trabajo. El trabajo es importantísimo. Sin el trabajo no comemos.
pero su trabajo es más importante que Dios. ¿Qué dice el siguiente? Versículo 19. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas. Te ruego que me excuses. Nuevamente las obligaciones. Las obligaciones son más importantes que lo que Dios dice. Y el último, y otro dijo, acabo de casarme, por tanto, no puedo ir. ¿Y ahí qué es? Ahí no son posesiones, ahí es la familia. No solo la familia, el placer, la dicha del inicio del matrimonio, las excusas. Bueno, vean hermanos, y no voy a tratar de no ser tan tajante o tan difícil. O sea, todos tenemos excusas, todos a veces tenemos ciertas obligaciones y ciertos compromisos, todos. A veces tenemos ciertas urgencias, claro, y es entendible. Pero para Dios no cuentan de nada las excusas. A Dios no le interesa si tenemos excusas. De hecho, muchos empiezan con una excusa, después dos, después tres, después 20, y así se van alejando, de excusa en excusa, de excusa en excusa. Así que tratemos de no poner toda nuestra confianza en eso. Es que yo tengo excusa para no ir a la iglesia, tengo excusa para no buscar a Dios, tengo excusa para no leer su palabra, tengo excusa para no orar. No, 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 usted no tiene excusa, ni usted, ni yo, ni nadie. ¿Tiene excusa para no evangelizar? No, no tiene excusa. Usted es atalaya. Si quiere, lea el capítulo 3 de Ezequiel. No lo vamos a leer. Léalo usted. Todos nosotros somos atalaya para este mundo. Dios nos ha puesto como atalaya. Y Dios nos va a demandar a nosotros cuenta de lo que le dijimos a las demás personas. En este momento puede dar todas las excusas que quiera, pero sus excusas no le van a librar. No nos libran. Está bien, tenemos algo urgente, pero asegúrese de regresar. Hay algo importante para hacer, qué bueno, asegúrese de volver, porque entre excusa y excusa, muchos se han apartado de la fe. Entre excusa y excusa, muchos se han apartado de la iglesia. La iglesia nos salva, es cierto, la iglesia nos salva. Usted, a ver cómo lo ordeno. La iglesia no es el elemento vital para la salvación, sí, está bien, pero le voy a dar un ejemplo. Una persona que asistió por muchos años y décadas a la iglesia, dejó de asistir a la iglesia. Y no solo a la iglesia, sino a cualquier iglesia. Se apartó de la iglesia. Un año, en un año, más o menos, ya era ateo. Ya no creía en Dios. Esos son los ateos, no creían en Dios. Solamente le doy ese ejemplo para que vea lo importante que es la iglesia, para que vea lo importante que es asistir. Las excusas no son bien recibidas por Dios. Dios propone, Dios da, Dios bendice y nosotros tenemos que estar ahí, tenemos que buscar y tenemos que perseverar. Es cierto que a veces existen compromisos, pero asegurémonos de regresar y asegurémonos de perseverar. Asegurémonos de eso. Entre excusa y excusa, muchos se han perdido. Y como dice el apóstol Pablo, quien crea estar firme, mire que no caiga. No somos salvos porque levantamos la mano. No somos salvos porque dijimos yo creo. Somos participantes de Cristo, esto lo escribe el autor de Hebreos, somos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin. Muy importante, retengamos firme hasta el fin, o sea, hasta nuestra muerte, nuestra fe del principio. O sea, si mi fe, lo voy a explicar mejor, si mi fe permanece firme desde el principio hasta el final de mi vida, yo soy salvo. Y ustedes también. No es porque les dijo la iglesia, no es porque les dijo el pastor, no es porque les dieron profecía, ni ninguna cosa, sin importar qué diga. Si mi fe permanece firme hasta el fin,
entonces soy participante de Cristo. Y eso es lo que ataca el diablo. Y eso es en lo que él persevera, en que pongamos excusa tras excusa. Aquí solo hay excusas. No hay ni uno solo que le dijo, que le dijera, no, la verdad no quiero ir. No hay ni uno solo que le dijera, me caes mal, no quiero ir, no quiero estar contigo. No, no, no. Eran sus convidados, pero tenían muy buenas excusas. Y lo que perdieron. Por eso digo, no vamos a entrar, hasta después vamos a entrar al capítulo 22 de Mateo, que es cuando lleguemos a la última semana, porque se repite esta parábola y la parábola se torna muy violenta. ¿Qué pasa entonces? El último fue el del versículo 20 y otro dijo, acabo de casarme, por tanto no puedo ir. Versículo 21. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces enojado, el padre de familia, enojado ¿por qué? Enojado por las excusas, enojado porque no fueron, pero tenía muy buenas excusas. No, 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 enojado. Y si vemos el contexto del Evangelio, que es genuinamente de lo que está hablando, todo lo que sufrió, perdón, todo lo que sufrió Dios, todo lo que padeció Dios en su Hijo Jesucristo, el Padre entregando a su Hijo, para que yo tuviera salvación, para que ustedes tuvieran libre entrada al cielo. Pónganse en el lugar del Padre, pónganse en el lugar de Dios. A todo el mundo, y nosotros aprendemos bastante de esto, pues nos encanta ponernos en el lugar del pequeño, de la víctima. En ese lugar nos gusta ponernos, pero no nos ponemos en los zapatos de Dios. Dios entregó a su Hijo, Jesucristo lo dejó todo por venir a nosotros acá para rescatarnos a nosotros, y la única forma de rescatarnos era entregando toda su sangre. ¿Y qué tal con aquellos por a quienes el Señor entregó su sangre? Lo desprecian, lo rechazan, lo olvidan, se desinteresan. Me da igual. No me importa lo que Dios piense, no me importa lo que Dios quiere. Ustedes ahí, en el lugar de Dios, ¿qué dirían? ¿No hay pena? No se preocupen. Tienen excelentes excusas. Eso diría Dios. En Tesalonicenses el apóstol Pablo escribe algo así y todavía es un misterio porque tiene que ver con lo escatológico, tiene que ver con el fin de los tiempos. Pero él dice, por cuanto despreciaron el amor de la verdad, hablando hacia el mundo, por cuanto despreciaron el amor de la verdad, Dios les enviará un poder engañoso. Y es que como que no nos ponemos a pensar de que el final de los tiempos es ya empezar los juicios de Dios, los juicios divinos a caer sobre el mundo. Dios enojado contra el mundo. Si en el Antiguo Testamento Dios se enojó porque los israelitas servían a otros dioses, ¿cómo se sentirá Dios cuando los seres humanos de esta vida, de estas generaciones, desprecian a su Hijo Jesucristo, el cual dio toda su sangre para que nosotros fuésemos justos? ¿Cómo se sentirá? Y si quiere, pregúntense cómo se sentirá con la iglesia. Dios se enoja, Dios se molesta. ¿Es padre de familia? Sí. ¿Es padre de familia? ¿Es bueno? ¿Es benevolente? Sí, pero se enoja cuando lo desprecian, cuando lo menosprecian, se molesta. Enojado, entonces dice versículo 20, entonces, enojado el padre de familia, dijo a sus siervos, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos, los ciegos, quien quiera. Y dijo al siervo, Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor a su siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Así termina la parábola, despreciando a los verdaderos convidados o a los que tendrían que estar ahí, despreciándolos y llenando su casa del Señor con los despreciados, con los olvidados, con los inútiles de este mundo. ¿Saben quiénes son ellos? Somos nosotros.
No estoy haciendo diferencia entre judíos y gentiles, estoy haciendo diferencia entre los que definitivamente no buscábamos a Dios y no sabíamos nada de Dios. El Evangelio vino a nosotros por gracia y le hemos recibido y Dios nos ha dejado entrar a su casa. El apóstol Pablo dice que lo menospreciado, lo menos, lo inútil y lo miserable del mundo fue lo que eligió Dios precisamente para avergonzar a lo sabio, avergonzar a lo fuerte. ¿Qué va a hacer con ellos? Es de lo que habla capítulo 22 de Mateo. Ahora, ¿quiénes son estos siervos? Estos siervos también somos nosotros. Estos siervos que estaban trayendo a la gente y metiéndola a la casa de Dios, esos siervos somos nosotros y somos lo que tenemos que ser. Somos las atalayas del mundo. Somos los que tenemos que proponerle al mundo, enseñarle al mundo y hablarle al mundo. Esto es lo que Dios ha ofrecido. Esto es lo que Dios ha dado al mundo. ¿Lo está haciendo? Y si lo está haciendo, está forzando a las personas a entrar. Quiere decir, les está llamando, les está obligando. No se aparten de Dios. Miren, la familia es importantísima, sí, pero no es más importante que Dios. Y usted dirá, bueno, pero es que por ir al culto, por no ir al culto, yo no me estoy apartando de Dios. Eso es lo que usted cree. Y por no ponerle mucha intención o interés al culto, por eso les digo, me encantaría que estuvieran en el estudio bíblico, porque la escuela dominical, porque ahí estamos viendo la importancia del culto. El culto no es cosas insignificantes y yo voy al mensaje porque el mensaje sí me interesa. Es importante todo, es valioso todo. Tiene que ver con nuestra bendición, tiene que ver con lo que Dios quiere darnos, tiene que ver con lo que Dios quiere enseñarnos. Hay quienes muy probablemente lo único que sienten es punzadas y punzadas y punzadas. Ya me está regañando, ya me está diciendo, ya, ¿por qué? Porque no compone sus pensamientos, no entiende para qué sirve. Y todo esto nos ayuda a perseverar. Todo esto tiene que ver con nuestra relación con Dios. Todo esto tiene que ver con el agradar a Dios. Dios no está agradándonos a nosotros. Nosotros tenemos que agradar a Dios. Y tenemos que venir aquí agradados. ¿Por qué? Porque hemos recibido esta cena. Estamos adentro de la casa de Dios. Estamos ahí en comunión con Él. Ahora, ¿qué pasa? Que el despreciado por el mundo se convierte en siervo de Dios. Eso es adentro de la casa. Aquel que es despreciado por el mundo, ciego, cojo y todo lo demás, se vuelve adentro de la casa de Dios un verdadero siervo de Dios. O como aparece en el capítulo 22 de Mateo, es despreciado. Pero hasta ahí lo vamos a ver. Y hasta ahí aparece. Esas son sus opciones, hermanos. Esas son sus opciones. Usted puede decir, no, yo no puedo. No, yo no sé. No, yo no he alcanzado. Está bien, lo puede decir. Pero si usted está en la casa de Dios, si usted está en los caminos de Dios, su propósito es que crezca, 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 crezca hasta que sea útil, verdaderamente útil a Dios. ¿Han leído la carta a Filemón? Es pequeña. ¿Han leído la carta a Filemón? Ahí aparece Onésimo. ¿Saben qué quiere decir Onésimo? Era su nombre. ¿No saben qué quiere decir Onésimo? Onésimo quiere decir inútil. Así le pusieron sus papás, supongo yo. O no sé si fue su amo, no sé. Pero así le pusieron, ¿cuál es el nombre? Pónganle inútil. Y así se llama. Por supuesto, este hombre, siervo, o sea, esclavo, terminó en la cárcel. O sea, sí, era un inútil, definitivamente sí era un inútil. Terminó en la cárcel, pero ¿con quién se encontró ahí en la cárcel? Con el apóstol Pablo. Nada más y nada menos. ¿Cuál fue la diferencia? Que al estar ahí el apóstol Pablo, ahí estaba el reino de Dios, es el mismo lugar en donde ustedes están. Ahí está el reino de Dios. Y ahí es iglesia. Y ahí está la gloria del Espíritu Santo. Y ahí, en ese lugar,
El inútil se vuelve útil. Y es lo que dice el apóstol Pablo, hablándole a Filemón. Está hablando y está intercediendo precisamente por Onésimo. Y le dice, ahora Onésimo me es útil. A mí, al apóstol Pablo, me es útil. Es un cambio maravilloso, es un sentido maravilloso. Y eso es de lo que nos habla la carta de Filemón, que es una de las más despreciadas, por cierto. Pero habla de lo que pasa adentro de la casa de Dios. Habla de lo que pasa en usted, adentro de la iglesia. Miren, hermanos, tienen que servir. Para eso vinieron a Cristo. Tienen que perseverar, tienen que crecer, tienen que dar. Para eso están aquí. Así termina la parábola. Es lo que nos tiene que hacer reflexionar. ¿Cuál es mi propósito en estos años que me quedan? ¿Cuánto me quedan? ¿5, 10, 1, 20, 30? ¿Cuántos años me quedan? Mi propósito es servir a Cristo, ser transformado. Si estoy en la casa de Dios, estoy viviendo esa transformación, estoy siendo vestido de Cristo. Esto lo vamos a explorar mejor en el versículo, en el capítulo 22 de Mateo, pero de eso trata. Yo estoy ayudando a que la gente entre o hay religión en mí. Vean, con los religiosos, el Señor hace esta sentencia. Ustedes no entran ni dejan entrar. Eso le dice el Señor a los fariseos. Ustedes no entran. Y ya, ahí deberían quedarse, pero no, no, no. Ustedes ni siquiera dejan entrar. Ustedes son estorbo. Ustedes son obstáculo. Les dice el Señor a los religiosos. Y la mayoría de gente cuando se aferra a su religión termina haciendo eso. Usted tiene que seguir esto porque es mandamiento de Dios. El mandamiento de Dios es que le amemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. No se trata de adorar este libro, no se trata de venir a adorar esta iglesia, no se trata de adorar como que al aire. Estar cerca del corazón de Dios, de eso se trata. Y para eso sirve la iglesia, la oración, la Biblia y todo. Tal vez alguien dirá, bueno, pero si yo sí leo la Biblia, así que no necesito ir a la iglesia. ¿Sabe qué? Si usted de verdad leyera la Biblia, de verdad leyera la Biblia, tendría deseo por su propio corazón de estar en la iglesia. Ah, pero es que yo oro muy bien. Me encanta orar. Me encanta orar, perdón. Así que no necesito la Biblia porque yo no voy a enseñar ni ninguna cosa. Si usted orara de verdad bien, correctamente, usted entendería que necesita la palabra de Dios. Y por ende, la iglesia también. Esforcémonos, perseveremos. Es cierto que venimos a la casa de Dios, como dice acá en esta parábola, una cena. Es una cena dichosa, es una cena gloriosa. No estamos alcanzando ninguna justificación porque ya la tenemos. No estamos compensándole ni pagándole a Dios nada porque ya Cristo lo hizo. Venimos a la casa de Dios a servirle, a ser siervos de Él, a convertirnos en siervos de Él y a servirle cada día más perfecta y perfectamente. De eso se trata. Vea usted cómo está, de acuerdo a su edad espiritual, si le quiere llamar, qué es lo que necesita. ¿Más servicio, más lectura, más conocimiento o necesita entender mejor? Bien, hermanos, queden en sus corazones, que el Señor les bendiga.